espinos, o higos de los abrojos. Así que, por sus frutos los conoceréis. Para saber si alguien viene de parte de Dios es muy importante primero conocer a Dios, si no conoces a Dios tampoco conocerás a sus mensajeros. Tú y yo podemos tener una vida feliz, solo aprende a convivir. Esto será mucho más fácil si lo hacemos tomados de la mano de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la 3302. Descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Logrando un milagro by Pastor José Luis de Joy. Summary. Sea creyente o no, todos de alguna manera queremos un milagro, así diga que no cree en los milagros divinos como lo expresamos los cristianos, anhela que en su vida suceda algo que sea fuera de lo normal, así después lo llame casualidad u obra del destino. Sea creyente o no, todos de alguna manera queremos un milagro, así diga que no cree en los milagros divinos como lo expresamos los cristianos, anhela que en su vida suceda algo que sea fuera de lo normal, así después lo llame casualidad u obra del destino. Cuando ocurre algo asombroso y excepcional para lo que no hay una explicación racional, se dice que ocurrió un milagro. Se le llama también milagro a aquello que, por medio de la intervención divina, se manifiesta en tu vida para mejorarla. A veces, se le llama milagro a algo que simplemente te hace sentir que la vida tiene magia y misterio. Aunque las definiciones varían, muchas religiones y culturas de ayer y de hoy poseen algún concepto de lo que es un milagro y reconocen los milagros como una realidad. Origen y significado de la palabra milagro. La palabra milagro viene del latín miraculum, que significa mirar. Miraculum a su vez proviene de mirari, que significa contemplar con admiración, asombro o estupefacción. En la antigüedad se le llamaba miraculum a todo aquello que no se podía comprender. Con el tiempo, la palabra milagro ha llegado a ser definida, según el Diccionario de la Lengua Española, como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Lo que necesitamos para lograr un milagro. 1. Creer en lo sobrenatural. Es muy difícil que alguien llegue a recibir algo de lo cual no cree. Para recibir algo se necesita estar dispuesto a recibirlo. 2. Aceptar la voluntad de Dios. V1-2 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 8. 2 Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué nos motiva a orar? Por lo general todos los seres humanos oramos mientras tenemos una luz de esperanza de recibir lo que estamos pidiendo. Jesucristo oraba y a pesar de estar desesperado al final de su clamor decía: Señor, hágase tu voluntad más no la mía. Mateo 26. 39. Nosotros los cristianos hacemos todo lo contrario, oramos para que se haga nuestra voluntad, tanto que al no recibir el milagro que estábamos esperando tildamos a Jehová como un Dios injusto, y muchas veces hasta nos enojamos con él y según nosotros le pagamos con el látigo de la indiferencia y ya no volvemos a la iglesia. 3303. 3. Debo creer que Dios puede hacerlo. 9. 28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Muchas veces creemos y hasta predicamos sobre un Dios que hace milagros, pero Jesucristo quiere que nosotros creamos específicamente que Él puede hacer lo que yo necesito. 4. Debo tener una fe activa. 8. 7-8 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. La fe no debe ser solo de teoría, debemos reflejarla en cada momento de nuestra vida. 5. Cada uno recibe a la medida de lo que espera. 8. 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 9. 29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Un hombre estaba orando en el reclinatorio, desesperado decía: Dios mío, dame 3,000 pesitos para poder comer algo en este día. Junto a él estaba otro varón desesperado porque él no se paraba rápido para el poder elevar su oración. Ya cansado de esperar se mete la mano en el bolsillo y le dice al que estaba arrodillado: Necesitas 3,000 pesos, tómalos, pero no le quites tiempo a Dios, yo necesito pedirle 10 millones. 6. Visualizar el milagro. Hebreos 11. 1 Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es la capacidad de estar tan seguro de algo que es como si lo pudiera ver antes de que suceda. 7. Declararlo. Si puedo verlo en mi mente, lo puedo declarar. 9. 20-21 Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 9. 21 Porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva.
antes de tocar el borde del manto que para ella era el punto de contacto entre su fe y el poder sobrenatural de Dios, al igual que para el rey Ezequías la masa de higos o para Naamán las aguas del río Jordán. Ella lo estaba declarando en su mente. Porque el milagro comienza en la mente, debemos llamarlo que no es como si fuera. Romanos 4, 17, Joel 3, 10, 8. El milagro es una profecía. 8, 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Esta profecía al igual que todas solo se cumple en la vida de los que la creen. 9. Debo querer un milagro. Juan 5, 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Esta pregunta parecería ilógica, quien que esté enfermo no quiere ser sano, o quien que esté pobre no quiere salir de la pobreza. Pero muchas veces caemos en el conformismo cristiano, y nuestras palabras no ayudan a conseguir un milagro. Con lo que tengo es suficiente, la plata daña, quiero una casita en cualquier lugar, con tal que sea propio así sea un rancho. Etc. 10. Debo creer de corazón. Marcos 9, 2223 y muchas veces le echa en él. 3304, fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. 9, 23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si nosotros podemos creer, Jesucristo puede hacer el milagro. Juan 11, 39 a 40 dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. 11, 40 Jesús le dijo: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios está dispuesto a hacer milagros, pero necesita personas que le crean ciegamente, sin dudar. Solo confía en él, no te preguntes cómo lo hará, pero si crees verás la gloria de Dios. Para el que cree todo es posible. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Un verdadero cristiano by Pastor José Luis de Joy. Summary. El mandato de Jesucristo a sus discípulos no fue que hicieran cristianos, el mandato era el de ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 a 20 El concepto de cristiano nace mucho tiempo después en Antioquía, Hechos 11. 26. El mandato de Jesucristo a sus discípulos no fue que hicieran cristianos, el mandato era el de ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 a 20. El concepto de cristiano nace mucho tiempo después en Antioquía, Hechos 11. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando muchas personas al ver que los discípulos andaban con Jesús de apodo les llamaron cristianos, que literalmente significaba, los pertenecientes al partido de Cristo. Pronto este nombre se trasladó a cualquier persona que decía creer en Cristo. El problema es que creer cualquiera puede creer. Santiago 2, 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. No todo el que dice ser cristiano lo es. Mateo 7, 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Discípulo era alguien capaz de dar la vida por su maestro. Estaba dispuesto a pagar un precio. Lucas 14, 2527 Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo. 14, 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 14, 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero al menos en la antigüedad el cristiano era el mismo discípulo capaz de dejarlo todo por Cristo. Con el tiempo se ha ido perdiendo el valor de su significado, y por eso cualquiera se llama cristiano. Muchas personas creen que por solo llevar muchos años calentando silla en una iglesia ya son cristianos. 3305. Alguien dijo alguna vez, el hecho de que una persona entre en un taller de mecánica no lo convierte en carro. Y por el solo hecho de que alguien lleve muchos años entrando a una iglesia cristiana no la convierte en cristiano. Características de un verdadero cristiano. 1. Estar bajo autoridad. V1 Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay muchas personas que solo quieren figurar o sentir el dulce sabor de poder mandar a los demás. Con Cristo el que quiere mandar debe aprender a obedecer. El que quiere ser cabeza debe tener a Cristo como cabeza. 2. Tener una misión. V7 Yendo, predicad, diciendo.
El reino de los cielos se ha acercado. El verdadero cristiano es el que tiene la misión